Capítulo 14. Blanca. Mayo de 2012. Me senté a la mesa que había estado ocupando Chema, frente a él y de espaldas al resto del local. No quería ver a nadie. Buscaba una intimidad que no encontraría sabiendo de la existencia de tantos testigos a mi alrededor. Me propuse prescindir de esa vigilancia obsesiva que me acompañaba siempre, a pesar de la inquietud evidente que me provocaba burlarla. El ataque de ansiedad que había causado mi desvanecimiento parecía estar dando sus últimos coletazos. La opresión en el pecho no había desaparecido del todo. Debí de respirar con fuerza, rápida y violentamente durante un buen rato, hasta hacerme trizas la garganta. Un leve temblor de manos me seguía incordiando a la hora de levantar mi vaso. Temí que se me cayera y con ello dar un segundo espectáculo en cuestión de media hora. Me tranquilizó la cordial sonrisa de Chema. Estaba guapo y bastante cambiado. Sus facciones habían madurado. Su rostro de adolescente chulesco se había transformado en el de un hombre joven, con la sombra oscura de la barba marcada en las mejillas y una expresión en los ojos más serena. Conservaba esa boca sensual, el atractivo de su barbilla partida y esa mirada profunda que en ese momento aún me lo pareció más, aunque puede que fuese producto de las circunstancias. Bebí un sorbo de agua, gastando el tiempo para dar pie a que fuera él quien rompiera el hielo. Había tantas cosas de las que hablar que yo no sabía por dónde empezar. Me recordó esas veces en que está la cantidad de ideas que se arremolinan en tu cabeza que resulta imposible ordenarlas, a esas veces en que uno opta por callar ante el tumulto de explicaciones que levantan la mano con ánimo de saltar a la palestra. No sabes cuánto me alegro de verte, dijo al fin Chema. He imaginado este momento hasta aburrirme y siempre lo he temido. No sabía cómo te encontraría ni cómo reaccionarías. Me he asustado cuando te has quedado mirándome de esa forma, con la vista extraviada, resoplando. Me he sentido fatal. Pensé que arremeterías contra mí en cuanto te tranquilizaras. Me froté las piernas, dudando si había sido buena idea citarme con él. Pero no era momento de retroceder, sino de avanzar, apartando los obstáculos que no me permitían cerrar unas puertas ni tampoco abrir otras. La presencia de Chema me produjo sentimientos encontrados que me costaba entender. Era un extraño, apenas sabía nada de él, y sin embargo sentí una especie de vinculación inexplicable, como si la fuerza de aquel hecho fatídico me hubiese atado a él con un nudo imposible de deshacer. Se me ha removido todo por dentro, confesé. Me siguen asaltando las imágenes y los recuerdos cuando menos lo espero. Cualquier detalle lo puede provocar. A veces pienso que no seré capaz de arrinconarlo todo para poder vivir tranquila. Mostré una sonrisa tímida. No quería hacer un drama de aquel encuentro. Deberíamos haber comenzado charlando del tiempo o de otros temas sin importancia para relajarnos, antes de entrar de lleno en lo que nos había llevado hasta allí. Pero estaba claro que hasta en lo más simple podía llegar a perder el control. Te comprendo perfectamente, admitió, porque yo no he podido olvidar lo que sucedió aquella noche, y eso que ni mucho menos pasé por lo que pasaste tú. Tengo tus súplicas grabadas a fuego, no puedo quitármelas de la cabeza. Es como si las llevara tatuadas en mitad del cerebro. Le costaba mirarme a los ojos. Los suyos iban y venían de forma inquieta, temerosa, como avergonzada. El sentimiento de culpa me ha estado matando todo este tiempo. No puedo perdonarme que no hiciera nada por sacarte de allí. Podrías haberme llamado, sugerí con amargura. Después de aquello no te preocupaste por saber de mí, por saber cómo estaba. Me he preguntado muchas veces lo que sucedió contigo. Escuché el motor de la moto alejándose y dejé de oír vuestras voces. No supe más. Me dijeron que te habías ido de Málaga y me pareció absurdo tratar de localizarte. ¿Para qué? Me encogí de hombros. No nos unía nada, no había nada entre nosotros. Mejor olvidar.
Él sonrió lacónico. Creo que esperaba una acusación así, aunque no había especial resquemor en mis palabras. Aquel chico me obligó a marcharnos de allí, en la moto, a punta de navaja. Podía sentirla en el costado mientras conducía. Chema jugaba paseando la yema de sus dedos por el cerco de agua que había dejado el vaso en la mesa, abstraído mientras lo contaba, con una expresión grave, aunque tranquila en el semblante. Me tuvo dando vueltas hasta que casi se agotó la gasolina, indicándome por dónde ir, supongo que haciendo tiempo para no joderle la faena a su compañero, apuntó con resentimiento, hasta que llegamos a los alrededores del puerto y me dijo que parara. Cuando se bajó, lo vi nervioso, como asustado. Me insinuó que él nunca se había metido en fregados así y que no quería problemas. Me confesó que todavía no había pisado el trullo y no quería jugársela, pero su amigo era de temer cuando tomaba y había aprendido a no contrariarlo para evitar incidentes. Me propuso dejarme ir, como si nada hubiera pasado, con moto incluida, a cambio de no denunciarlos. Le eché huevos y le pregunté qué pasaría si no cumplía el trato, porque era una auténtica putada lo que nos habían hecho. Hizo una pausa para beber. Se le habían secado la garganta, se le cortaba la voz. ¿Y qué dijo él?, pregunté impaciente. Chema aún tardó unos segundos en contestar. Que entonces mi novia volvería a vérselas con su amigo, y puede que con algunos más. Se me encogió el estómago. Tragué saliva y lo miré, con el fuerte deseo de que se hubiera callado. ¿Y lo cumpliste? ¿El trato? Asintió la cabeza. Lo cumplí. No eras mi novia, no sentía nada por ti que no fuera atracción, ya sabes. Pero no era un desalmado, no podía dejar que cumpliera una amenaza así. Estaba hecho un lío. Soñaba con ellos y pensaba en ti a todas horas, con la rabia y la pena metida en el cuerpo a partes iguales. Lo mismo me decía que había hecho bien, que me indignaba conmigo mismo por haberlo dejado pasar, por haberme quedado impasible mientras ellos seguían viviendo la vida a sus anchas, y sin dejar de preguntarme cómo iba a vivir yo con todo esto dentro de mi cabeza. Respiró hondo, recobrando el aliento. Cuando mi padre me dijo que me fuera con él y estudiara arquitectura en Madrid, vi el cielo abierto. Mi nota de selectividad no alcanzaba para entrar a la universidad pública, y me dijo que podría hacerla allí en una privada. Se lo planteó a mi madre. A pesar de estar divorciados, mantienen una buena relación, y a ella le pareció bien, a mí también. Huiste, igual que yo. En cierto modo sí. Me trasladé a Madrid por la carrera, no por escapar de Málaga. Pero no llamarte ni contactar contigo sí que fue una huida, admitió. Le brillaban los ojos. Su voz y sus gestos hacían alarde de una sinceridad pasmosa. Sentí que estaba abriendo ante mí para calmar su conciencia, a pesar del daño que le producía, y lo compadecí. Porque entonces fui consciente de que él también lo había pasado mal, contrariamente a lo que yo había venido creyendo hasta el momento. Chema se irguió en la silla y continuó. Si has pensado mal de mí por haberte esquivado, por no haber querido saber de ti, has hecho bien, lo asumo. Tuve muchas veces la intención de buscarte, Blanca. Pero era tan grande el sentimiento de culpa que tenía que no sabía cómo iba a poder mirarte a la cara. Y ya no podía arreglarlo, no podía volverlo todo atrás. Así que seguí poniendo distancia para olvidar, procurando convencerme de que lo superarías, de que tendrías quien te ayudara mejor que yo. Pero vi que la conciencia me terminaría matando si no hablaba contigo, si no me ponía delante de ti y asumía mi responsabilidad. No podía seguir escondiéndome como un cerdo, dijo cabizbajo. Necesitaba escuchar lo que pensabas, incluso si me odiabas. Prefería saber que me odiabas a no saber nada. Tú no tuviste la culpa, Chema. Me sorprendieron mis propias palabras y la sinceridad con que las dije. Estaba aplicando a Chema un rasero que no había podido aplicarme a mí misma hasta ese momento. Yo sentía haber provocado aquel suceso que no me atreví a nombrar,
y no podía borrar esa idea de mi cabeza por más veces que me repitieran que los culpables de todo fueron aquellos dos desalmados que bajaron por el puente y no nosotros. Pero la objetividad prima en mucha mayor medida cuando se trata de hacer valoraciones ajenas. La egolatría o la autodestrucción son mucho más fáciles de usar en ese análisis subjetivo que solemos hacer de nosotros mismos. Sí que la tuve, Blanca, afirmó. Yo te invité a salir de la disco. Yo te propuse coger la moto y alejarnos de allí. Y fui yo quien eligió un lugar inadecuado a esas horas de la madrugada. Nos estábamos descarnando allí mismo. Los dos necesitábamos purgar lo que guardábamos dentro y no tuvimos reparo en dar rienda suelta a los pensamientos que tanto nos habían incomodado a lo largo de los años. En poner sobre la mesa nuestras inseguridades mutuas, las culpas propias o ajenas que con urgencia necesitábamos desterrar. Su tío le preguntó desde la barra, a través del gentío, si todo iba bien. Chema buscó mi aprobación antes de asentir. Yo lo estaba pasando mal, al igual que él, pero me reconfortaba el dolor, como cuando se te rompe un hueso y aguantas con valor la manipulación del médico, porque sabes que con ello acabará llegando la cura. Hablar de todo aquello me estaba haciendo bien. Tardé 5 años en descubrir lo que el estómago conoce por naturaleza, que debemos vomitar lo que nos corroe, expulsar lo podrido que hemos ingerido voluntariamente o no para no enfermar. De modo que decidí seguir, tomar las riendas de la conversación y contarle a Chema el después de todo aquello, porque tampoco él había tenido la oportunidad de saberlo. Cometimos errores, Chema, pero lo hecho está. Ahora debemos seguir adelante, lo mejor que podamos. Él mantuvo silencio durante un breve instante, parpadeando con lentitud. Aún no me has contado lo que hiciste tú, Blanca. Me removí en la silla y desvié la vista hacia un punto perdido. No para recordar, pues los detalles estaban ahí, al alcance de mi mano, sino para acertar con la forma de expresarlos. Me abstraje del entorno y hasta de Chema, como si me hubieran dejado sola en un escenario con la oscuridad por compañera, bañando a mi alrededor. Me costó arrancar, pero lo conseguí. Me quedé allí sentada cuando se marchó, recostada sobre la pared, encogida, sin atreverme a moverme, casi sin respirar, bloqueada, incrédula, confundida. Había momentos en los que me parecía haberlo soñado todo, haber tenido una de esas pesadillas reales que te hacen suspirar aliviada cuando despiertas y dar gracias al cielo por no ser verdad lo que has vivido. No me atrevía ni a mirarme. Entonces empecé a sentir vergüenza de que pudiera llegar alguien y me viera allí, con la ropa medio arrancada, despeinada, sola. Me sentí como una puta, Chema, confesé, escupiendo las palabras con una mueca de asco marcada en la boca y en la frente. Peor que una puta. Me sentí utilizada, como si fuera un trozo de carne sin sentimientos del que obtener placer y en el que verter los desechos como en un vulgar escupidero. Toqueteada, magreada. Creo que esperé sentada hasta que empezaron a encenderse algunas luces en la gasolinera que había al lado. Ya estaba amaneciendo. No quería caminar sola cuando todavía era de noche. Me peiné con las manos, me estiré la ropa y cogí mi bolso, que se había quedado tirado detrás del árbol en el que estuviste tú. No sé ni cómo volví a casa. Tuve la suerte de que mi madre no hubiera llegado aún de trabajar. Si me hubiera visto con aquellas pintas y con la cara de demente que debía de llevar, le habría dado un pasmo. Me metí en el baño y me froté todo el cuerpo con rabia. Ahora recuerdo las imágenes típicas de esas mujeres de las que abusan, duchándose y restregándose hasta hacerse heridas. Yo no encontraba el momento de parar. No quería ni pensar que un solo centímetro quedara sucio. Después del cuerpo vino la boca y la lengua, hasta que me sangraron los labios y las encías. Vomité unas cuantas veces. No podía eliminar el olor y él. Callé para ahorrarle a Chema los detalles repulsivos,
bebí un sorbo de una Coca-Cola que me habían traído sin que yo lo hubiera pedido, pero que agradecí. Me metí en la cama y me arropé hasta el cuello, con las persianas levantadas. Es increíble la cantidad de imágenes que te pasan por la cabeza, dando vueltas como un tío vivo desbocado. Las frases hechas repetidas por mi madre hasta la saciedad, las advertencias. Las hipótesis de lo que habría pasado si... Un montón de hipótesis que ya no tenían ningún sentido, que no iban a solucionar nada una vez que había pasado todo, tan solo producirme una impotencia de cojones. Solté con rabia, pero que me resultaban imposibles de evitar. ¿Y sabes de lo que me he dado cuenta después, cuando he ido recordando poco a poco los detalles de aquel día y de los que vinieron luego? Chema tardó en reaccionar. Se le habían vidriado los ojos. Me miraba con la boca abierta y reseca, y su pecho no se movía. Parecía que no respiraba. No contestó, por el estado en que estaba, o tal vez porque sabía que mi pregunta era retórica, que pensaba contestármela yo misma sin esperar a que él articulara palabra alguna. Que en ningún momento, a lo largo de esos días, lancé acusaciones contra él, que no lo insulté. No me refería a él llamándolo cabrón, hijo de puta o cerdo por lo que me hizo. Ni siquiera lo pensé. Todas las acusaciones me las hice a mí misma. Todas mis lamentaciones lo fueron por haber ido a la discoteca, por haber bebido, por haberme puesto aquella falda y aquella camiseta estrecha y escotada, por haberme pintado como una furcia o haber flirteado y haberme ido contigo, por haberme creído una mujer cuando no lo era, por haber engañado a mi madre en la hora de volver a casa, por no haber escuchado sus advertencias, por haber confiado, por no haber tenido huevos para defenderme y haber permitido que me hiciera todo aquello por cobardía, por miedo. Se me cayeron 2 lágrimas mudas. No me temblaba la voz, era consciente de lo que decía y de lo que aquello significaba, y me dolía como quien se saca las espinas del cuerpo sin contemplaciones. No sigas, Blanca, por favor, no sigas. Chema se cambió de silla y se sentó a mi lado. Estaba afectado. Noté el roce de su mano en la mía. Te estás haciendo daño. Perdona por haberte preguntado. Necesito echarlo fuera de una vez. Es la primera ocasión que tengo de pensar en voz alta, de escucharme a mí misma. Llevo 5 años rumiando toda esta basura. La regurgito y me la vuelvo a tragar una vez y otra. Déjame, Chema, déjame seguir. Asintió ante mi súplica. La nuez de su garganta subía y bajaba como si sufriera espasmos. Todo esto, además de su amenaza, fue lo que me impidió contárselo a mis padres. Estaba plenamente convencida de que ellos pensarían igual que yo, que me lo había buscado. He estado todos estos años culpándome por ello, y todavía lo sigo haciendo. Por más que me repito que soy la víctima, no consigo que mi mente lo asuma, que lo sienta así. Lo digo de boquilla, una lección aprendida de intento asimilar y que olvido en cuanto dejo de pensar de forma consciente. ¿Te amenazó?, preguntó Chema preocupado. ¿Qué te dijo? Te conozco, Blanca, sé quién eres, así que cierra tu puta boca porque sé cómo encontrarte, a ti y a ellos, no lo olvides. Chema tomó aire. ¿A ellos? Supongo que se refería a mis padres. Si no, habría dicho a él para referirse a ti. Cuando le escuché pronunciar mi nombre, creí que me moría. No he sentido tanto pánico en mi vida, te lo juro. ¿Has vuelto a verlo alguna vez? Negué con la cabeza con énfasis. No, estuve una semana entera sin salir de casa y apenas de mi cuarto. No contestaba al móvil, no hablaba, no comía, solo quería llorar y quitarme de en medio, susurré. No podía cerrar los ojos para dormir, lo veía por todas partes, oía su voz a lo lejos. Me metí en la cama por la noche con la luz encendida, no soportaba abrir los ojos y ver la oscuridad. Me pasaba las horas bajo el agua de la ducha sin moverme, dejando que cayera sobre mí como una cascada para arrastrar la mierda que se sentía que llevaba encima. Y me liaba en la toalla antes de salir para no verme en el espejo. Todavía me cuesta mirarme al espejo.
dije pensativa y resignada. María se presentó en casa después de unos cuantos días de encierro. No sabía nada de mí desde aquella noche. Me conocía demasiado bien. Las excusas que le ponía no las creía. Así que se sentó en mi cama y me dijo que de allí no se movía hasta que soltara por mi linda boca lo que escondía dentro. Cuando oía a mi madre cerrar la puerta de casa, rompí a llorar con tanta fuerza que me asusté, abrazada a ella. Tardé más de 1 hora en poder hablar. Entonces le dije lo que había pasado, sin demasiados detalles, porque algunos me daba pánico recordarlos y otros los mantenía bloqueados. Estos han ido saliendo después. La pobre perdió la voz. Se puso a llorar conmigo mientras se lo contaba a duras penas. Quiso convencerme de que se lo explicara a mis padres, pero no lo consiguió. Te habría venido bien, Blanca. Te habrían ayudado a superarlo. Seguro que habrían sabido encontrar el modo en que pudieras afrontarlo, apuntó Chema afligido. Habrían denunciado. Conozco a mi padre, está acostumbrado a la chusma. Es vigilante de seguridad en el aeropuerto y antes ha estado en otros lugares más escabrosos. No les tiene miedo, se enfrenta a ellos. A veces me asombra que con su carácter pacífico tenga temperamento para ese trabajo. No se habría amilanado ante él. Habría ido a comisaría nada más enterarse. Y yo en aquellos momentos no estaba dispuesta a volver a verlo en una rueda de reconocimiento, sentado en el banquillo sintiendo su sombra en cada calle y en cada esquina, preparado para vengarse por haber abierto la boca a pesar de su amenaza. No, Chema, no podía hacerlo, no podía. Nos quedamos en silencio. Volví la cabeza con lentitud y tomé conciencia del bullicio que se concentraba en la taberna. El ambiente comenzaba a estar cargado de olores corporales mezclados con los aromas culinarios y de los vinos servidos en las mesas que nos rodeaban. No sabía cuánto tiempo llevábamos ocupando aquel lugar, con una decena de comensales en pie, esperando acoplar el trasero para picar algo. Yo no tenía ninguna prisa en marcharme, estaba a gusto en su compañía, pero me sentí violenta ante la posibilidad de entorpecer la buena marcha del negocio. Aunque Chema formara parte de la familia, la consumición de nuestra mesa era claramente insuficiente para la caja de El Trillo. Él nos inmutó y yo me vi amparada por su gesto. Leí en un cuento infantil, seguí diciendo, que la única forma de superar tus miedos es enfrentándote a ellos. Vencerlos, no esquivarlos. Solo así dejarán de perseguirte, de ser una sombra y una amenaza constante. Por eso volví, pero estoy en proceso. Todavía me siento limitada, como amputada, como si me faltaran miembros en el cuerpo para poder moverme libremente sin ayuda. Él chascó la lengua y torció la cabeza. ¿Fuimos cobardes, Chema? Lo interrogué clavándole los ojos. ¿Seguimos siendo unos cobardes todavía? Se retrepó de nuevo en la silla, buscando tal vez palabras ideales, además de sinceras, para contestarme. Cobardía, sensatez, inteligencia emocional, como la llaman ahora, para vivir en paz, evitando sentimientos que no sabíamos cómo manejar. No lo sé, Blanca. Cada uno lo interpretará como le parezca. Es fácil opinar cuando no se tiene el miedo metido en el cuerpo y cuando sabes que no recaerán sobre ti las consecuencias de lo que decidas hacer. Ni siquiera deberíamos juzgarnos a nosotros mismos como lo estamos haciendo. Las circunstancias y la perspectiva con la que ahora empezamos a ver las cosas no son las de entonces. Gracias por llamarme, le dije y le dediqué una sonrisa afectuosa. Necesitaba completar este puzzle. Me siento unido a ti de alguna manera, Blanca, afirmó para mi sorpresa al comprobar que su percepción coincidía con la que yo había sentido hacia él. Las experiencias traumáticas, cuando se comparten, unen. Y ese lazo continúa existiendo de algún modo, aunque todo pase. Yo no quiero romperlo, no pretendo forzarte a nada, ni hablo de una relación que vaya más allá de una pura amistad. No me malinterpretes. Solo quiero seguir sabiendo de ti, que podamos hablar de vez en cuando,
compartir los miedos que queden dentro de nosotros. Me pareció que los ojos de Chema se convertían en un mar en calma por el que navegar segura. Sentí su calor, abrazándome, acurrucándome en algún lugar de su corazón. Y se me saltaron las lágrimas. No sentía temor estando con él. Era la primera vez en 5 años que podía sentarme a hablar con un chico a solas, con intimidad, sin que el recelo me asolara el cuerpo. No podría dejar que me tocara, pero no por miedo a él, a lo que pudiera hacerme, sino por los recuerdos agrios que sus roces provocarían, insoportables para mí. Pero supe que, al margen de esa barrera, no existía ninguna otra que no me permitiera seguir manteniendo con él una relación especial de amistad. Se me abrió el corazón, y dejé que escapara mi secreto más guardado, la parte que él aún no conocía y con cuya confesión sabía que todavía le haría más daño del que había sentido hasta el momento. Su mano tendida me invitó a hacerlo, a sincerarme para que nuestra reconstrucción mutua no tuviera huecos por los que hiciera aguas. Me quedé embarazada, Chema. Se llama Álvaro, tiene 4 años y unos ojos azules como los de su padre. Tras superar un nuevo estado de shock e intercambiar algunos comentarios al respecto, me acompañó a la calle. Me dio 2 besos en las mejillas a los que yo correspondí, y un número de teléfono donde poder localizarlo siempre que quisiera. El domingo siguiente volví a Madrid. Caminé de vuelta hacia la Alameda, con intención de entrar en casa del libro a por un ejemplar de Jane Eyre. El que tenía se había perdido en mi regreso de Marbella. Pensé que a partir de octubre ya no tendría tiempo para leer. En un mes iniciaría la vuelta al trabajo y después comenzaría periodismo, justo cuando Chema terminaba arquitectura. Parecía un relevo, una forma distinta de estructurar la vida, alterando el orden de los acontecimientos, pero llevada a cabo irreflexivamente. Tomamos decisiones que nos condicionan, y dejamos de tomar otras que también vinculan al devenir de nuestro futuro sin ser conscientes de ello en el momento. Loca adolescencia que pone ante nosotros un espejismo peligroso que percibimos como real, el de poseer el control de todo cuanto se cruza en nuestro camino, como si tuviéramos el don de estar siempre en posesión de la verdad y el don de la oportunidad para tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. Entré en la librería con la pregunta soslayada de Chema aleteando en mi cabeza. Una pregunta que no contesté para no sentar un dilema que nos habría robado más tiempo del que teníamos aquel sábado. Perdona mi indiscreción, Blanca, ¿pero no te planteaste abortar?